Sean todos bienvenidos, me da gusto verles. Hemos estado compartiendo una serie que hemos titulado Los 7 yo soy de Jesús. 7 yo soy que encontramos en el Evangelio de Juan, en donde Jesús acompaña esa afirmación de yo soy con una metáfora. El día de hoy quisiera compartir la quinta parte o la quinta enseñanza de esta serie que hemos titulado precisamente Los 7 yo soy de Jesús, y en esta ocasión quisiera referirme al Señor como la puerta de las ovejas. Y para esto pido que por favor me acompañen al Evangelio según San Juan o según Juan, capítulo 10, versos 7 al 9. Leemos: Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Quiero repetir el verso 9, donde el Señor afirma categóricamente: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Quisiera recordar a todos que cuando el Señor Jesús se refiere a sí mismo como la puerta, Él está usando una figura de lenguaje llamada metáfora, y no que Él sea una puerta en lo físico, tal como nosotros la conocemos, para separar espacios, facilitando tanto su aislamiento como su acceso a ellos. Yo creo que no podemos separar esta afirmación del Señor Jesús de yo soy la puerta de su contexto inmediato para poder entender lo que el Señor quiso decir al usar esta metáfora. Por lo que antes de referirme al Señor Jesús como la puerta, considero necesario que veamos el contexto en que fue pronunciado este yo soy, y este contexto no es otro que una historia real en la que el Señor sana a un ciego de nacimiento, y las consecuencias que tienen en la vida de este hombre y aún en la vida del Señor Jesús, el que este ciego de nacimiento hubiese sido sanado por el Señor Jesucristo en un día de reposo. En este mismo evangelio, según Juan, en el capítulo 9 leemos acerca de la sanidad de este hombre que nació ciego de nacimiento. Por cierto, nunca antes se había sabido que un hombre ciego de nacimiento fuese sanado. Sabemos que este milagro ocurrió cerca del templo de Jerusalén, y que el Señor, al pasar por donde este hombre estaba, le vio, y movido a compasión al verle ahí ciego, mendigando para sobrevivir, se nos dice que el Señor escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó ese lodo en los ojos del ciego, ordenándole que fuese y se lavase en el estanque llamado Siloé. Obedeciendo, este hombre fue al estanque de Siloé, se lavó y regresó viendo. Los vecinos y las demás personas que le conocían y que sabían que era ciego y ahora no lo era, admirados por este milagro, tomaron a este hombre y lo llevaron a los fariseos, a los líderes religiosos judíos. ¿Por qué razón? No solo por el milagro que había ocurrido en su vida, sino porque había sido sanado en el día de reposo. Ahora, ¿cuál fue la reacción de estos fariseos, de estas autoridades religiosas? Tristemente no fue gozo por el milagro que había sido realizado en este hombre, y que, por cierto, le había transformado completamente su vida, sino de enojo por cuanto al hacerse el milagro se había violado el día de reposo.
Y vemos que al interrogar a este hombre que había sido ciego de cómo sucedió el milagro, estas autoridades religiosas descubren que había sido el Señor Jesús el que había hecho el milagro en sábado, violando, según ellos, la ley en cuanto a no guardar el día de reposo. Al no creer estas autoridades de que este hombre había sido ciego, llamaron a sus padres, quienes por temor a ser expulsados de la sinagoga o de la congregación respondieron: sabemos que este es nuestro hijo y sabemos que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Ahora la pregunta es, ¿por qué respondieron sus padres de esta manera? Aquí mismo encontramos la respuesta y se nos dice que esto dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos o de los judíos. ¿Y por qué tenían miedo de los judíos, de las autoridades religiosas? Por cuanto los judíos ya habían acordado, óigase bien, que si alguno confesase o confesara que Jesús es el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. El temor de los padres de este ciego era compartido por todo el pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque tenían terror, no temor, terror de ser expulsados indefinidamente de la sinagoga, o lo que era igual a ser excomulgado de la congregación. Y esto era algo terrible. Habían 3 tipos de disciplina, una de ellas que duraba 7 días, otra que duraba 30 días y otra que era una disciplina indefinida, era expulsión, excomunión. Alfred Edersheim nos dice: todo el mundo, hablando de los judíos, temían estar bajo un anatema semejante, ya que la persona expulsada indefinidamente de la congregación o de la sinagoga era tenida como muerta. Es más, al morir no tenía derecho a un entierro digno. No podía ni debía tener relación con nadie. Las personas, al encontrársela, tenían que apartarse o por lo menos guardar una distancia de la persona expulsada de 4 codos, incluyendo familiares. A todas las personas a su alrededor les era prohibido hablarles, comer o beber con ellos. Se les podía vender la comida necesaria para sobrevivir, pero no se podía sentarse a comer o a beber con ellos. Además, en lo espiritual, la sinagoga era el centro de la vida espiritual de todo judío, en donde no solo podía adorar a Dios, sino que también era edificado espiritualmente. Y al ser excomulgado o al ser expulsada una persona de forma indefinida, para este judío era prácticamente como si fuese expulsado del reino de Dios. Era como si estuviese condenado en vida. Algunos escritores opinan que este hombre solamente fue expulsado de la presencia del concilio, o otros dicen que fue expulsado del templo. Sin embargo, lo más seguro es que aquel concilio que lo juzgó reunía los suficientes hombres, 10 o más, ¿para qué? Para aplicarle la disciplina de expulsión indefinida. ¿Por qué razón? Por haber dado testimonio de que Jesucristo era un profeta que había venido de Dios. ¿Por qué razón? Por cuanto tenía tal poder para dar vista a un hombre que había nacido ciego de nacimiento, cosa que nunca había ocurrido en la humanidad. En el Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 32 al 34, leemos, dice: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: o tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué dice aquí? Le expulsaron a este hombre. Ahora, ¿qué hizo el Señor
cuando escuchó que las autoridades religiosas habían expulsado a este hombre. Me encanta lo que el Señor hizo. Me encanta. Aquí mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 35 al 38 dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, el que había sido ciego, y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. Y le adoró. Dice que hallándole Jesús, cuando el Señor Jesús supo que lo habían expulsado, fue en su búsqueda. Aquí podemos ver el infinito amor, el gran interés y la grande misericordia del Señor Jesús para con los pecadores, ya que nos dice hallándole. ¿Y qué quiere decir eso de hallándole? Quiere decir que tan pronto como el Señor supo que los fariseos lo habían expulsado, fue a buscarlo. Qué precioso. Se movió de donde él estaba para ir a buscar a este hombre. Y dice que cuando le encontró, le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? O sea, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Mesías? Es lo que le está diciendo. ¿Crees tú en aquel que ha sido separado por Dios, escogido por Dios para ser el Mesías, el Cristo, el Salvador? Y vemos aquí al Señor que, lejos de no relacionarse con este expulsado como las autoridades religiosas esperaban que todos hicieran, no solo le busca hasta encontrarlo, sino que le hace la invitación a confiar en él como el Mesías, como el Salvador, como el único camino que los pecadores tienen para volver al Padre. Aquí podemos ver cómo el Señor Jesús conduce a este hombre a una fe personal en Jesús mismo como el Hijo de Dios. Y el que había sido sanado le contestó: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesucristo le responde: pues le has visto y él es el que habla contigo, o el que habla contigo él es. Y vemos cómo este hombre hace una profesión pública de su fe en Jesucristo cuando le dice: creo, Señor. Y le adoró. Yo quiero decirles que cuando este hombre le dice: creo, Señor, al decirle Señor, está reconociendo a Jesucristo como el Señor de su vida, como su amo, como la única persona que tiene el derecho a gobernar su vida. Ya no él, sino Jesús. Y esto no es más que una señal de entrega completa. No es más que una señal de rendición. Pero también dice, o se nos dice, que el hombre respondió: creo, Señor, y le adoró. ¿Por qué le adoró? Yo no sé si ustedes lo sabían, los judíos no adoraban a un hombre a menos que ellos reconocieran, ellos creyeran firmemente que ese hombre era Dios o el Mesías, el enviado por Dios, el profeta que vendría, el que Dios les había prometido a través de Moisés. Vemos que este hombre le adoró primeramente por lo que era, y al adorarlo está reconociendo públicamente, primeramente, que Jesús es el Mesías, el Salvador. Pero también le adoró en señal de alabanza, en señal de exaltación, en señal de darle todo el honor y toda la gloria que Jesús, como el Mesías, el enviado de Dios para salvarse, merecía. Pero también le adoró como una evidencia de el inicio de esa relación de comunión íntima, de amistad entre él y Jesús, entre él, el perdonado, y Jesús, su Salvador. Pero también le adoró, como ya vimos, en señal de rendición, en señal de entrega total, en señal de obediencia, como el Señor y Salvador de su vida. Y aquí hago un paréntesis: ¿cuántas personas adoran a Dios, alaban a Dios con sus labios, pero no con sus vidas?
A las personas les encanta alabar a Dios. A las personas les encanta adorar a Dios. ¿Por qué creen que estos cantantes cristianos, entre comillas, hacen tanto dinero? Mira, donde tú vas hay música o hay canciones de tipo cristianas. Las andan en el carro, las tienen en el trabajo, las tienen en su casa. ¿Por qué? Porque les encanta alabar a Dios. Pero no se han rendido a Dios. No se han entregado a ese Dios que dicen alabar y adorar. Yo quiero decirles que no hay alabanza que Dios reciba. No hay adoración que Dios reciba si primero no hay una entrega total, una entrega incondicional a Dios como tu Señor y Salvador. Mira, podrás cantar muy lindo, podrás ser un artista, pero si no ha habido esa entrega total e incondicional a Dios que se manifiesta en tu vida a través de un sincero arrepentimiento, un cambio de manera de pensar, pero también un cambio de manera de vivir, no solo no estás alabando a Dios ni adorando a Dios. Dios no recibe esa alabanza ni tampoco recibe esa adoración. Sin embargo, vemos que cuando este ciego de nacimiento, o este hombre que era ciego de nacimiento, se postra en adoración a Dios, Jesús no le dice: levántese, levántese joven, que su alabanza y su adoración no es digna, porque no viene de un corazón puro, ni viene de un corazón limpio. No. Vemos cómo este hombre le dice: creo, Señor, y le adora, y Jesús recibe, Dios hecho hombre, recibe su adoración, porque este hombre le adora en señal de rendición, entre otras cosas, como ya vimos. Le adora en señal de entrega total. Le adora en señal de que está dispuesto a vivir una vida de obediencia con la ayuda de Dios. Pero también al postrarse y adorarle, le está manifestando una señal de amor en extremo. Se dice que cuando la palabra proskuneo, adoración, se ha asociado con Dios, es una señal de afecto, de amor, de afecto entrañable, de amor extremo. De hecho, la figura de la palabra proskuneo es el perro que lame la mano de su amo, en señal de afecto, en señal de gratitud, en señal de humillación, de respeto. Y es por eso que al adorarle a este hombre está evidenciando públicamente un afecto entrañable hacia el Señor Jesús, que le había sanado y le había salvado, de amor en extremo. Pero también, como decíamos, proskuneo, señal de gratitud, una manifestación de gratitud hacia Jesús por lo que había hecho en su vida, no solo al sanarle, sino también al ir en su búsqueda hasta encontrarle e invitarle a venir a Él y recibirle como su Señor y Salvador. Y yo pregunto, ¿cómo no adorarle? ¿Cómo no rendirse primeramente a Él como el Señor de su vida y el Salvador de su vida? ¿Y cómo no adorarle después de tanto amor que Jesús había manifestado hacia un hombre ciego y que también mendigaba para sobrevivir, quien en ese entonces y en esa sociedad no era muy valorado? Y si además de esto le agregamos que había sido expulsado de la sinagoga, ¿cuánto más para amarle? ¿Sí o no? Alguien escribió: ¿qué día más grande había sido este para la vida de este hombre? Había recibido vista tanto física como espiritual. Y es a este hombre a quien Jesús ha sanado y perdonado, y a las personas que estaban con él, a quienes el Señor, movido por su compasión, les dice: de cierto os digo. En otras palabras, pongan mucha atención a lo que yo les voy a decir. ¿Por qué? Porque es muy importante para sus vidas. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo, dice Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo.
Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Es como si el Señor le estuviese diciendo a este hombre que era ciego y a los demás: no se preocupen. Miren, no se preocupen si las autoridades religiosas judías los expulsan de la sinagoga y los rechazan. No vayan a creer que por ser expulsados, la puerta del reino de Dios y la puerta a la salvación les ha sido cerrada. Estos fariseos, que ya estaban ejerciendo autoridad espiritual entre el pueblo de Israel desde antes que yo me manifestase al mundo como Mesías, como el Salvador, no tienen autoridad ni poder conferido por Dios. ¿Para qué? Para cerrarles a ustedes la puerta del reino de Dios y la puerta de la salvación. Es como si Jesús le dijese a estas personas: estos fariseos, estas autoridades que han cerrado la puerta a este hombre, ellos no fueron enviados por Dios. Ellos se autonombraron o se nombraron entre ellos mismos, por tanto no son de Dios, ni tienen poder o autoridad de Dios. Ellos son falsos pastores. Así estaba diciendo Jesús. Ellos son falsos pastores que en lugar de llevar al pueblo, al Mesías, lo están apartando de mí, diría Jesús. ¿Por qué? Porque están ciegos. Porque están ciegos y sus corazones están endurecidos y no pueden ver ni pueden entender que yo soy el Hijo de Dios, diría Jesús. Es más, Jesús lo que les estaba diciendo es: todos ellos no son más que ladrones. Ladrones que se han enseñorado de este pueblo con astucia y con engaño. Son salteadores. Pues hasta han ejercido la violencia contra mi pueblo, un autoritarismo. Y Jesús les está diciendo: yo les invito a creer en mí como vuestro Mesías. Yo les invito a creer en mí como vuestro Salvador, porque yo sí he venido de Dios. Es como si Él les estuviese diciendo: solo tienen que ver las señales que yo hago. Los ciegos ven, miren a ese hombre ciego de nacimiento, mírenlo, ahora ya puede ver. Pero también, es decir, los cojos andan y los leprosos son sanados. Los muertos resucitan, por cuanto todas estas señales eran las señales que iban a identificar quién era el enviado por Dios como el Salvador, como el Mesías, como el Cristo. Y Jesús les dice: yo soy la puerta, no ellos. No su religión, no la ley, no las ceremonias y los rituales. Yo soy la puerta. Y han pasado casi 2000 años y Jesús nuevamente viene a nosotros lleno del mismo amor, lleno de la misma compasión, lleno de la misma misericordia y lleno del mismo interés por los pecadores, buscándonos, buscándote. Si aún no te has convertido a Dios a través de un sincero arrepentimiento y una fe en Jesús como tu único y suficiente Salvador, y te dice: como entonces yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿será qué? Será salvo. Pero realmente, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo: yo soy la puerta? Y yo quisiera que, por razones de esta enseñanza, analicemos esta afirmación del Señor palabra por palabra y entenderemos lo que Él quiso decir. Primero, dice: yo soy, yo. Yo es un pronombre personal y es usado aquí por el Señor para referirse a Él mismo. De modo que cuando Él dice: yo soy la puerta, está excluyendo a todo lo demás o a todos los demás que las personas piensan o creen que son puertas para ser salvos. De modo que las buenas obras que una persona realice o las malas obras que deje de realizar para tratar de agradar a Dios y ser salvo, eso no son la puerta para la salvación. Tampoco es la puerta para la salvación hombres autoproclamados Mesías o Cristos que han venido apareciendo a lo largo de los últimos 50 años.
Pero tampoco es la puerta, dice Jesús, el pertenecer a una X o Y organización religiosa humana o denominación, como muchos piensan que es la puerta a la salvación. Y mucho menos es la puerta el cumplir con sacramentos ni ordenanzas de hombres o dogmas de fe o doctrinas humanas, porque esto no es la puerta a la salvación. El Señor mismo es la puerta para la salvación. En segundo lugar dice, yo soy. Veamos que no dice, yo era la puerta, como si solamente lo hubiese sido en el pasado para aquellas personas a quienes Él les afirmó en ese entonces cuando dijo ser la puerta. Pero como Él era la puerta, entonces ya no es para nosotros hoy. No, Él no dijo yo era la puerta, Él dijo yo soy. Veamos también que tampoco dijo yo seré la puerta, como si fuese algo que sería en un futuro. Claramente afirmó yo soy, y cuando dice yo soy, está hablando en tiempo presente. Y qué bueno que está hablando en tiempo presente para consuelo y esperanza de todos ustedes y mía. De todos aquellos que aún no se han convertido a Dios, y es una esperanza presente desde que Él pronunció estas palabras hasta su segunda venida. En tercer lugar, el Señor pronuncia un artículo, el artículo la. Yo soy la. Y cuando dice yo soy la puerta, Él no está afirmando yo soy una puerta. O soy una de tantas puertas o de muchas puertas que existen para la salvación. Sino que cuando dice yo soy la puerta, Él está diciendo yo soy la única puerta. No existen otras. Yo soy la única entrada. Yo soy la única persona. Yo soy el único medio establecido por Dios para que todo pecador sea salvo. Amados, Él y solo Él ha afirmado, yo soy la puerta. No lo hizo Abraham, el padre del judaísmo. No lo hizo Buda, tampoco lo hizo Mahoma ni Krishna, ni tampoco ningún autoproclamado Dios, entre comillas y con D minúscula, ni ningún Dios, entre comillas y con D minúscula, creado por los hombres en las diferentes épocas de la civilización humana. Solo Jesucristo dijo públicamente y con convicción, yo soy la puerta. Y en cuarto lugar, Él dice, yo soy la puerta. Vamos a ver la palabra puerta. La palabra puerta es una vía de entrada o de acceso. Cuando el Señor dijo, yo soy la puerta, literalmente, aunque no estaba hablando de un objeto físico como el que nosotros conocemos, sí estaba hablando que Él era la puerta del redil de las ovejas, por la cual o por quien tenían que pasar las ovejas para entrar o para salir. ¿Por qué razón? Porque en el tiempo del Señor Jesús existían lo que se llamaba los rediles. Cuando los pastores salían a pastorear sus ovejas al campo y les agarraba la noche, si estaban cerca de la aldea o de la ciudad donde vivían, regresaban a su aldea o a su ciudad donde tenían un redil privado, o a veces había un redil común a todos los pastores. Pero cuando les tocaba en el campo, bien improvisaban un redil o una forma de corral con arbustos, o utilizaban rediles que ya se habían llevado a cabo o ya se habían hecho con piedras. Y estos rediles tenían una abertura donde no tenía puerta, sino que era el pastor el que se colocaba durante la noche en la puerta. Y de esta manera no solo impedía que alguien entrase, sino que las ovejas saliesen. Pero también de esta manera el pastor con su propia vida protegía a estas ovejas que estaban en el redil. ¿De qué? De los lobos rapaces, también de los leones, también de los osos o de los ladrones. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, veámoslo, veamos de nuevo la imagen, cuando el Señor dice yo soy la puerta,
Él está diciendo, yo soy quien se coloca en este orificio. Y cuando Él dice, yo soy la puerta, el Señor Jesús sabe que todos los que le escuchaban le entenderían perfectamente. ¿Por qué? Porque todos estaban familiarizados con la forma de cómo actuaban los pastores en aquella región y en la Palestina del primer siglo. Y es por la fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente y necesario Salvador y Señor, que entramos por esa puerta. Es más, podemos creer en todo lo que el Señor Jesús afirmó cuando dijo, yo soy la puerta. Podemos entender aún más después de ver la imagen de lo que el Señor Jesús quiso decir, yo soy la puerta. Yo soy la puerta a través de la cual ustedes pueden entrar y ser salvos, ser perdonados de todos vuestros pecados, ser hechos hijos e hijas de Dios. Pero yo quiero decirles algo. Aunque creamos y entendamos esta metáfora, si no atravesamos esa puerta viniendo a Jesucristo con un corazón contrito y humillado, viniendo a Jesucristo con un corazón contrito y humillado por haber pecado contra Dios, por haber pecado contra Jesús mismo y contra nuestro prójimo. Y si no confiamos en Él como nuestro único y suficiente y necesario Salvador, y no nos rendimos, ojo, y no nos rendimos a su señorío, nunca va a suceder nada en sus vidas, así como nunca hubiera sucedido nada en mi vida. Y yo quiero decirles que toda persona necesita no solo conocer esta verdad, no solo entenderla, sino que también creerla y obedecerla. Porque no solamente es necesario que hoy entendamos esto que Jesús nos está diciendo, yo soy la puerta, sino que le obedezcamos y atravesemos por esa puerta, o tú atravieses por esa puerta si aún no te has convertido a Dios. Ahora tú te preguntarás, ¿qué quiso decir el Señor Jesús cuando Él dijo, yo soy la puerta? El que por mí entrare será salvo. ¿Qué quiere decir eso de ser a salvo? Yo quiero decir que el Señor dijo, tendrá el perdón de todos sus pecados. Sus pecados serán lavados y limpiados por mi sangre derramada en la cruz del Calvario, por cada uno de los pecadores. Porque siendo yo justo, di mi vida por ellos que eran injustos. Porque siendo yo santo, 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 morí en lugar de todos y cada uno de los pecadores. ¿Para qué? Para llevarlos a Dios. ¿Cómo? Recibiendo el castigo que ellos merecían recibir y pagando la deuda que todos los pecadores tienen con Dios por haber violado una y otra y otra y otra vez su santa ley, pecando continuamente o viviendo vidas de práctica de pecado. Yo quiero decirles algo que ustedes ya saben, pero luego se les olvida quizás. Se les olvida en su diario vivir que Dios es santo, santo y santo. Y digo se les olvida en su diario vivir porque luego están ahí ofendiendo a Dios, cometiendo pecados, como si Dios no les viese. Como si Dios estuviera confinado o guardado ahí en una cajita en un determinado lugar, como creen las personas de alguna religión. Yo no sé si le llaman el sagrario. No. O sea, Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar y por tanto ve o nos ve a todos. Pero no solo es omnipresente, es omnisciente. Él conoce aún tus pensamientos, tus intenciones, tus motivaciones antes de que tú las manifiestes o tú las digas. Y por cuanto Dios es santo, santo, santo,
Una persona que vive en pecado porque ama el pecado. Una persona que se esclava del pecado porque ama deleitarse en los placeres que produce el pecado, porque no lo vamos a negar, el pecado produce placer, si no nadie lo cometería. Entonces, si Dios es santo, 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 como una persona que vive para practicar el pecado, que vive para satisfacer los deseos pecaminosos de su carne, de sus ojos y la vanagloria de la vida, puede venir ante la presencia de ese Dios que es santo, santo, santo? Mira, no podría. Permíteme recordarte que el sumo sacerdote podía entrar una vez al año ante la presencia de Dios en el lugar santísimo, no sin antes haber ofrecido un sacrificio. ¿Por qué? Por sus pecados. De otra manera, hubiera sido muerto instantáneamente al entrar en el lugar santísimo. Es más, algunos historiadores dicen que al sumo sacerdote, a pesar de que había ofrecido sacrificio a Dios por sus pecados, se le amarraba un cordel del tobillo y se lo dejaba fuera del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque si Dios mataba a este hombre por impío, por pecador, ¿sabes qué hacían? No podían entrar al lugar santísimo a sacar el cuerpo. Lo alaban ahí, el cuerpo del muerto. Oye, qué grave es presentarse ante Dios con pecado en el corazón. Pero así hacen muchísimas personas. Entonces dice Jesús: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. O sea, ¿salvo de qué? Salvo primeramente de la condenación eterna. Salvo de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo. En su primera venida, Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, claro está, en su segunda venida, Dios sí va a enviar a su Hijo amado ¿a qué? A condenar al mundo. De hecho, él va a juzgar a las naciones y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, ¿sí o no? En el libro de los Hechos se nos dice que Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto Él ha de juzgar por medio de su Hijo a todos. ¿Sabes quién va a estar sentado ahí en el trono blanco el día del juicio final? Jesús. Él va a estar ahí. Pero ¿qué nos dice Dios? Que en esta primera venida, en condición de verdadero Dios y verdadero hombre, Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De modo que todos los que acudan a Dios para salvación mediante Cristo la obtendrán. Sus pecados serán borrados, su alma será purificada y serán preservados para vida eterna. Y de lo primero que nos salva el Señor Jesús es de la condenación eterna en el infierno. ¿A causa de qué? A causa de todos nuestros pecados cometidos contra Dios. Punto. Cometidos contra Jesucristo, pero también cometidos contra nuestro prójimo. Qué triste es ver a personas que luego ahí en su asiento, o no lo sé, en cualquier lugar, o pasan al frente repitiendo una oración del penitente o del pecador y dicen: Señor, Señor, reconozco que soy pecador. Y luego suplican perdón a Dios y misericordia a Dios. Y luego les hacen creer que por repetir esa oración ya han sido perdonados. ¿Sí me entienden? Ahora oye bien esta oración: Señor, reconozco que soy pecador. Sí, pero ¿contra quién has pecado? Mira, cuando yo hice esa oración, te soy sincero, ni por aquí se me cruzó pensar en quién había pecado. Solo me dijeron: ¿sabes qué? Repita conmigo. Yo estaba ahí tan atento a todo lo que este hombre iba a decir, porque yo no quería, ¿verdad?, que una palabra se me olvidase y no la repitiese y no sucediese lo que se me había prometido que iba a suceder, como era perdón de pecados y vida en abundancia.
Entonces me dijo, tú repite. Yo dije, de acuerdo, lo que quieran. Yo quiero tener perdón de pecados y vida en abundancia. Yo no quiero seguir viviendo esta vida miserable. Yo me quiero ir al cielo. Yo quiero las bendiciones de Dios en la tierra y al morir ir al cielo. Y me dijeron, repita, Señor, Señor. Y dije yo, reconozco que soy pecador, Señor. Y te ruego, te suplico que me perdones y me hagas tu hijo, Señor. Lo creo. Gracias, Dios. Ya era salvo. No, reconozco que soy pecador. ¿Por qué? ¿Sí me entienden? No, y te para un policía en la calle y tú vas bien y luego te dice, oiga, le voy a hacer una esquela. Lo primero que tú preguntas es que, ¿por qué? ¿Qué infracción cometí? ¿Qué falta cometí? ¿Cuán necesario? O sea, nuestra misma conciencia nos dice que es necesario que nosotros conozcamos cuáles son nuestras faltas. Sin embargo, cuando la persona repite la oración del penitente o del pecador, en ningún momento se le cruza por la mente que ha cometido pecado contra alguien. Reconozco que soy pecador. Sí, pues eres pecador como yo lo era antes de convertirme a Dios. Y dije lo mismo. ¿Por qué? O sea, somos pecadores porque hemos pecado. Y si hemos pecado contra alguien. Y ese alguien es ¿quién? Primeramente Dios. ¿Sí o no? Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero qué triste que esa persona cuando dijo, Señor, reconozco que soy pecador, en ningún momento reconoció que había pecado contra Dios, contra el alto y sublime, contra el santo, que tiene ojos como llama de fuego y escudriña los corazones de todos. Pero también contra quién más hemos pecado, contra nuestro prójimo, ¿sí o no? ¿Qué dijo el hijo pródigo cuando regresó arrepentido a su padre? Padre, ¿he pecado contra quién? Contra el cielo. Primeramente contra el cielo. Y cuando estaba diciendo contra el cielo, estaba diciendo he pecado contra Dios. Pero después dice, ¿he pecado contra quién? Contra ti. El hijo pródigo no vino, Padre, reconozco que soy pecador, me arrepiento. Bueno, ahora ni me arrepiento, dicen, reconozco que soy pecador, pero te ruego que me perdones y me restaures como hijo. No le dijo eso. Le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Estaba viendo, o sea, estaba consciente contra quién había pecado. Contra Dios y su prójimo. Pero también, ¿qué le dice? No soy digno ¿de qué? De ser llamado hijo tuyo. A diferencia de los que pasan al frente y hacen la oración confiando de que Dios les va a perdonar. ¿Por qué? Porque creen que son dignos de ser recibidos como hijos de Dios o de ser hechos hijos de Dios. Cuando ni siquiera han visto que han pecado contra Dios y contra su prójimo, y mucho menos han experimentado vergüenza por haberlo hecho, y mucho menos han experimentado pesar o dolor o tristeza, como le quieras llamar, por haberlo hecho. Y mucho menos hay en ellos el deseo de apartarse de su maldad, de su pecado, de esa vida egoísta, de práctica de pecado y de rebeldía y de ingratitud, para ya no seguir ofendiendo a Dios y a su prójimo. Por eso hacen la oración y siguen viviendo como diablos. Punto. No nos engañemos. Pues no hubo conversión. Punto. Y si esta persona muere, va a ser condenada eternamente al infierno. ¿Saben por qué? Porque no entró por la puerta. No entró por la puerta que es Cristo, a través de un sincero arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento y una fe en Jesús como su único y suficiente y necesario Salvador. ¿Por qué razón? Porque un ladrón y un salteador, es decir, un falso profeta, un falso maestro, un falso apóstol, vino y le dijo, ven. Te han enseñado que este es el camino, ¿verdad? Arrepentimiento y fe en Jesús. Sí. No. Sí, yo tengo un atajo. Vente por aquí. Tú ponte de rodillas o ahí en tu asiento, repite. Es más, otros ya ni siquiera dicen repiten. ¿Saben qué dicen? Ahí en su asiento no tiene ni siquiera que repetir. Levante la mano. Otros dicen no tiene ni siquiera que repetir o levantar la mano, asiente con su cabeza. Otros dicen no tiene que repetir ni levantar la mano ni asentar con su cabeza, con que usted parpadee, desde aquí lo veo y entonces estoy entendiendo que usted aceptó a Cristo y ya es salvo. No, eso no es cierto. Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna en el infierno, a causa de todos nuestros pecados cometidos primeramente ¿contra quién? Contra Dios, contra Cristo, que es Dios, pero también contra nuestro prójimo.
¿Sabes cuántos hombres y mujeres que repiten la oración del penitente o del pecador, después que lo hacen, van y le dicen a su esposo o a su esposa: amor, negro, como le digan, flaco, he pecado contra ti, perdóname? ¿Sabes cuántos hacen eso? ¿Sabes cuántos van con su esposo o con su esposa o con sus hijos y los reúnen y les dicen: hijos, he pecado contra ustedes? Ninguno, nadie. ¿Por qué? Porque no lo ven, no lo reconocen. Pero ya repitieron la oración y ya son salvos, van para el cielo. Con todo respeto lo digo, al cielo raso tal vez, pero al cielo de Dios no. Lo siento, los han engañado. Usted puede ser salvo de la condenación eterna. Y Jesús dice: ¿cómo usted puede ser salvo? Dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Y qué necesitas para entrar por él? Él mismo lo dijo. Dice que Jesús comenzó su ministerio predicando el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué decía Jesús cuando predicaba el evangelio, las buenas nuevas de salvación a todos? ¿Qué les decía? El reino de los cielos se ha acercado. Ya no tienen que esperar más, ya no más. Ya no tienen que esperar al Mesías. El Mesías está aquí, decía Jesús. El Mesías soy yo. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes en la persona de su rey, que soy yo. ¿Y qué les decía después? Arrepentíos y qué, y creed. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Ya no tienen que esperar más. ¿Cuáles son las nuevas? La salvación está a disposición de todos. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El reino está aquí, porque el rey está aquí, y donde está el rey, ahí está su reino. Pero ¿qué les dice? ¿Quieren entrar al reino? Yo soy la puerta. ¿Y cómo se entra por esa puerta? Arrepiéntanse y crean. Crean en mí, dice Jesús, con una fe que es confianza obediente. En Juan 3:18 leemos: el que en él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero además, ¿de qué también nos salva Jesús? Bueno, déjenme decirles que ya es suficiente que nos salve de la condenación eterna en ese terrible lugar de tormento como se llama el infierno, o como es el infierno. Pero también sabemos que cuando Jesús murió en esa cruz por nosotros, para ser la puerta, nuestra puerta, la única puerta para ser salvos, no solo nos salva de la condenación eterna, sino también nos salva de la culpa por haber pecado. ¿Y a qué quiero referirme cuando digo que nos salva de la culpa por haber pecado? De dos cosas. Primeramente, todo pecador es culpable. Es culpable ante Dios. ¿Por qué razón? Porque es responsable de haber pecado contra Dios y contra su prójimo de manera consciente, de manera voluntaria y de manera egoísta. Lo repito. Todo pecador es culpable ante Dios por cuanto es responsable de haber pecado contra él, contra su prójimo, y haberlo hecho de manera consciente, voluntaria y egoísta. Si el pecado fuese algo que hacemos de manera inconsciente, entonces no seríamos responsables. ¿Sí me entienden? Si usted y yo naciésemos y viviésemos con una naturaleza pecaminosa que nos empuja a pecar, como el metal es atraído por el imán, así, ¡pac!, inevitablemente, entonces Dios sería autor de pecado, porque Dios fue quien nos creó con esa naturaleza pecaminosa. 1. Y 2, ni ustedes ni yo seríamos responsables. ¿Por qué? Porque pecamos porque Dios nos hizo así. Y pecamos porque por causa de la naturaleza pecaminosa somos empujados inevitablemente al pecado. Entonces no tenemos responsabilidad, no tenemos culpa. Entonces, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Entonces, ¿de qué le vamos a pedir perdón a Dios? ¿De qué nos va a condenar Dios si Él nos hizo así? Y lo que Él nos puso en nuestro interior nos impulsa inevitablemente a pecar. Dice la gente, es que está mi naturaleza pecaminosa. Sí, pues Dios te hizo así. Pobrecito, pobrecito.
No, pues no te preocupes, dale gracias a Dios que sí te hizo, porque entonces, ¿verdad? No te va a condenar de nada, porque no eres responsable de nada. Entonces, si no hay condena, no hay juicio. Y si no hay condena ni juicio, no hay infierno. Mire, nos vamos todos felices hoy. Pero quiero decirles que sí somos responsables. Quiero decirles que sí hay juicio. Y si hay juicio, hay condena. Y si hay condena, hay infierno. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos de manera voluntaria. ¿Sí me entienden? De manera voluntaria. Hay unos que dicen, ay, es que me tropecé. Yo no sé si has ido caminando en la noche y de repente no ves ahí una raíz de un árbol y pum, te tropiezas y te caes. La persona peca de manera consciente, de manera voluntaria, y cuando peca, peca con premeditación, alevosía y ventaja. Por eso es culpable. Por eso va a ser castigado. Por un Dios bueno y misericordioso. Amén. Yo no sé si ustedes recuerdan ahí en el libro de Génesis, para los que les gusta anotar, en el capítulo 42, en el verso 21, los hijos de Jacob se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano. Verdaderamente somos culpables todos nosotros en cuanto a nuestro hermano. Estos estaban refiriendo a lo que ellos habían hecho con su hermano José al venderlo a unos comerciantes o mercaderes ismaelitas que iban para Egipto. Ahora, yo quiero decirles que cuando somos justificados por la fe en el Señor Jesús, ¿qué pasa? Dios declara al pecador culpable, absuelto. ¿Qué quiere decir absuelto? Es decir, declarado justo, declarado inocente, declarado libre de toda culpa. ¿Sí me entienden? Por eso es que cuando Jesús muere en la cruz y resucita con poder para nuestra justificación, los culpables por ser responsables ante Dios somos declarados absueltos, justificados por la fe en el Señor Jesús. Si realmente hemos venido a Él con un corazón contrito y humillado, arrepentidos, confiando en Él como nuestro Señor y Salvador. En Romanos capítulo 3, verso 21 y 22 leemos, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo. ¿Para quién? Para todos los que creen en Él. Me encanta esto, porque no hay diferencia. Ya olvídate de los escogidos y los no escogidos. Ya olvídate de eso. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es ¿para quién? Para todos los que creen en Él. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre judíos y entre gentiles. ¿Sí me entienden? Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dios justifica, Dios declara absueltos de culpa, libres de culpa, inocentes de toda culpa, como si nunca hubieran pecado. ¿A quiénes? A los que creen en Jesús. Porque la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en ¿quién? En Jesucristo. Entonces el Señor nos libra de la condenación eterna, o nos salva de la condenación eterna, pero también de la culpa, de la responsabilidad por haber pecado contra Dios y contra nuestro prójimo de manera consciente, voluntaria y egoísta. El rey David allá en el Salmo 32, verso 1 y 2, oye lo que dice. Bienaventurado, y aquí la palabra bienaventurado es inmensamente feliz o felicísimo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová, ¿qué dice aquí? No culpa. O sea, siendo responsable ante Dios, siendo culpable ante Dios, bienaventurado es el hombre, ya lo leímos en Romanos, que por la fe en Jesús es justificado por Dios. Y por eso Dios, oh Jehová, no culpa de iniquidad, no le hace responsable por sus pecados cometidos. Amén.
Pero también el Señor Jesús nos salva de la culpa en cuanto a responsabilidad, pero también nos salva de la culpa por el pecado en cuanto a ese sentimiento que todo pecador convicto de pecado experimenta. Cuando una persona es convencida por el Espíritu Santo de Dios de toda su vida de pecado y de maldad, esa persona no solamente se reconoce responsable, sino que surge en él un sentimiento de vergüenza por haber hecho lo que hizo, por haberle pagado a Dios con tanta maldad cuando Dios solamente le amaba. Y cuando Dios solamente buscaba su bien. ¿Me explico? Ese sentimiento que atraviesa, que compunge al pecador, como aquellos pecadores judíos en el tiempo de Pentecostés, ¿se acuerdan? Más bien en el día de Pentecostés, que dice la palabra de Dios ahí en Hechos 2, que compungidos de corazón, atravesados de corazón, es decir, llenos de un sentimiento de vergüenza ante Dios primeramente y ante su prójimo por haber hecho lo que no debieron haber hecho y por haber dejado de hacer lo que debían haber hecho, sabiendo que al hacer eso cometieron una grave ofensa ante Dios y un gran daño a su prójimo. ¿Sí queda claro? El Señor Jesús es la puerta y cuando entramos por Él a través de la fe, con un corazón contrito y humillado, entonces somos salvos de la condenación eterna, salvos de la culpa de haber pecado, pero también salvos del poder del pecado y de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que la gente no entiende. Usted es cristiano, sí. Oiga, pero yo lo veo que vive como diablo. Ay, hermano, usted sabe que la carne es débil, hermano. Ay, hermano, estoy como Pablo en Romanos 7. Ay, hermano, es que usted sabe que es poco a poco, es por áreas. Cuando Cristo murió en esa cruz, y vaya qué manera de morir por cada uno de nosotros, óigalo bien. No solo nos libró de la condenación eterna en el infierno, no solo nos libró de la culpa, sino que nos libró del poder del pecado en nuestras vidas. Nos libró de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Mire, el apóstol Pablo, que se consideraba el primero de los pecadores, dice en Romanos capítulo 6, verso 14, porque el pecado, ¿qué dice? No se enseñoreará de vosotros, porque el pecado ya no te va a gobernar como un amo cruel. ¿Por qué? Porque estáis bajo la gracia. Usted es cristiano, amén, hermano. Te salvo por la gracia de Dios, hermano. Usted está bajo la gracia, amén, hermano, gloria a Dios. O sea que el pecado ya no se enseñorea de usted. O sea que ya el pecado no tiene poder sobre usted. O sea que cuando la tentación viene, usted corre a Dios y velando y orando a Dios, usted ya no cae en tentación. No, hermano, ¿qué pasó? Pues todo lo que le acabo de decir es lo que está en la Biblia. No, usted sabe, hermano, que en este mundo, pues, todos pecamos, hermano, usted sabe. Todos los días pecamos de pensamiento, de palabras, de omisión. Ya solo les falta decir por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. No sé si ustedes conocen esa oración que algunos repiten en alguna religión. Oye, espéreme, yo leo en la palabra de Dios que es mi norma y mi autoridad. Y dice que el pecado no se va a enseñorear ni va a gobernar la vida de los que están bajo la gracia. ¿Dice o no dice? No, pues sí dice. Oiga, pero el pecado se enseñorea sobre usted. No, pues sí se enseñorea sobre mí. Entonces usted no está bajo la gracia. No, ¿cómo no? Yo soy salvo por gracia y nadie lo saca de ahí. Qué triste. Bien dicen en mi pueblo que no hay más ciego o peor ciego que ¿qué? Que el que no quiere ver. Cuando Jesús murió en la cruz para ser nuestra puerta y resucitó para nuestra justificación, Él nos salvó de la condenación eterna del infierno, de la culpa por haber pecado contra Dios y nuestro prójimo, pero también del poder del pecado y de la esclavitud del pecado. Ahora comprendes por qué una persona que es cristiana realmente, que se ha convertido a Dios, cuando viene la tentación, que por cierto la tentación no es pecado, sino caer en la tentación, y vela y clama a Dios por ayuda, por fortaleza,
porque le libra de la tentación o le dé fortaleza en la prueba, la persona sale victoriosa. Y la persona puede ver en su vida como ya el pecado no es una práctica como antes. Amén. Y hay muchas cosas de las cuales Jesús nos ofrece. Hay muchas cosas que Jesús nos ofrece si entramos por Él como la puerta. Además de salvación. Por ejemplo, más adelante dice, y hallará pastos, por ponerles un ejemplo. Pero estudiando acerca de esto, encontré 12 cosas que podemos obtener a través de Jesús como la puerta si nosotros nos disponemos primero, por amor y gratitud a Dios y a Cristo, a atravesar esa puerta por medio de la fe en Jesús. Pero eso lo vamos a ver en nuestra próxima enseñanza. Amén. Les anuncio que la segunda parte de esta enseñanza, Jesús la puerta, pero mientras tanto ya ustedes entendieron lo suficiente de acerca de qué quiso decir Jesús cuando dijo yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Si usted no ha entrado por esa puerta a través de un verdadero arrepentimiento y una fe en Jesús, usted está fuera. Usted está fuera del redil. Cuidado, cuidado. Usted está fuera del redil, no se engañe. No se engañe, no se engañe. Y el Señor le está diciendo, ven a mí, yo soy la puerta. Pero tienes que arrepentirte y creer en mí. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Señor, te damos gracias por revelarte a nosotros o por revelarnos a tu Hijo amado, en quien tenemos salvación como la puerta, la única puerta. Y por decirnos, Señor, e invitarnos a entrar por esta puerta. Señor, bueno eres en verdad. No solo porque enviaste a tu Hijo amado a dar su vida por nosotros, para que pudiésemos ser salvos a través de su muerte y resurrección, sino que 2000 años después nuevamente vuelves a recordar a cada persona que aún no se ha convertido a ti, que Jesús sigue siendo la puerta, la única puerta. Y no solo recuerdas que Jesús es la puerta, la única puerta, sino que prometes a los que no se han convertido a ti, prometes que si entran por esa puerta, a través de un verdadero arrepentimiento y fe en tu Hijo amado Jesús, van a ser salvos. Van a ser salvos de la condenación eterna, de la culpa por haber pecado y de la esclavitud y el poder del pecado en sus vidas. Señor, yo te ruego, te suplico que hayan personas en este lugar que aún no se han convertido a ti, que puedan creer, Señor, que si no han entrado por la puerta, están afuera, Señor. Están afuera, Señor, a merced de lobos rapaces, a merced de leones, a merced de osos, Señor, que les quieren devorar. Por cierto, a merced de Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y los va a devorar, Señor. Los va a devorar si no entran por ti, que eres la puerta, a ese redil, al reino de Dios. Padre, yo te ruego que los que aún no lo han hecho, no solo hayan escuchado esta palabra, sino la mediten, Señor. Y entendiendo su necesidad urgente de entrar a través de ti, que eres la puerta, oh Señor Jesús, al reino de Dios, lo hagan, Señor. Tomen decisiones en su vida. Tomen decisiones en su vida. Yo te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Tomen la decisión más importante de sus vidas, como es convertirse a ti. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús, para que sea hecho. Así sea.